Protocolos. ¿Por qué yo creo interesante? ¿Por qué me parece interesante hablar de protocolos? Yo les había mencionado en otros videos que el protocolo son los procesos que tenemos, que podemos identificar, ¿sí? Como ustedes, esto ya se había mostrado, distintos procesos que aparecen cada vez que entra un ciudadano, una persona, un usuario, hay como un saludo, un registro, un tiempo de espera, una revisión, procesos. Cada uno de estos distintos colores que aparecen acá tienen que ver con procesos distintos o tiempos en el que se van dando una secuencia de actividades desde que ingresa la persona hasta que se retira, ¿no? Y finalmente soluciona su problema. Entonces, lo ideal de esto es que identificar cada uno de esos procesos y trabajar, como ya había comentado anteriormente, poniendo metas, ¿sí? Que sean posibles de realizar y para que se vaya mejorando, no solamente en términos generales la calidad del servicio y la atención también, sino que además eh, de manera modular, de manera acotada, también se puede ir analizando cada uno de esos procesos y mejorando, inevitablemente, ¿no? Bueno, dentro de eso, ¿qué me parece interesante compartirle con ustedes? Tenía que ver con los canales de atención. Los canales de atención, entonces, ¿a qué me refiero con esto? Serían esto, ¿no? Canales de atención serían todos los medios posibles sobre los cuales se puede atender a las personas, a los usuarios, a los ciudadanos. Entonces, va a depender inevitablemente de cada institución, de la forma en cómo trabaje, a qué se dedica la institución, pero en términos generales uno podría aplicar que hay como, o por lo menos identificar cuatro que medianamente siempre son comunes en todas las organizaciones, por lo menos las instituciones públicas, ¿no? Bueno, canales de atención entonces tendríamos, por un lado, presenciales, electrónicos, impresos y telefónicos, ¿no? De toda esa forma yo creo que me puedo comunicar con el usuario, ¿sí? Entonces, si pienso lo presencial, me podría encontrar con estos dos. Insisto con esto, en cada institución voy a tener algunos que son más relevantes y algunos que directamente no me son útiles para la tarea que se realiza. Pero siempre es bueno que en cada institución determinar cuáles son los canales de atención, identificarlos y poder ir mejorándolo, una vez que lo tengo identificado, ir mejorando cada uno de ellos, ¿no? O por lo menos prestar la atención de manera más focalizada. Entonces, los presenciales sería el punto de atención, donde está la atención al público, las personas de contacto, ¿sí? Pero también hay otros, por ejemplo, en los bancos, habitualmente es común, o en algunas oficinas administrativas, que aparece un punto de autoconsulta que son una suerte de cajero, o por lo menos donde se saca el número y demás, y que además aporta información, ¿sí? Pero está dentro de la institución cuando vos tenés que acceder a ese lugar para poder tener acceso a ese punto de autoconsulta. Entonces sería definido como presencial. Lo otro, los canales de atención que también podemos encontrar, pueden ser o correos electrónicos, redes sociales, o incluso algo más que se ven de manera más común, se ha ido masificando muy a poco, pero aparecen ahora, son aplicaciones en los celulares. Acerca de nuestro servicio, también no solamente podemos tener el correo, redes sociales, sino también que hay aplicaciones específicas que puede brindar la institución, ¿no? Una institución puede tener una aplicación y las personas lo pueden abrir de su celular. Por otro lado, lo importante es esto, ¿no? Cuestiones que son impresas, la comunicación indirecta, pero también implica la atención, un canal de atención al usuario. ¿Qué sería esto? Folletos instructivos, muchas veces es importante, y otros folletos, otro tipo de comunicaciones que tienen que ver con lo informativo, ¿sí? Por un lado, es algo que la diferencia entre uno y otro es que uno me instruye, ¿sí? Me dice cómo debo realizar tales pasos para conseguir tal trámite, y por otro lado, un poco más general, me informa acerca de cuál es el servicio que se brinda y de cómo debo acceder cómo puedo acceder a ese servicio. El último, entonces, también que aparece, que son la cuestión es los canales de atención, pero telefónicos. En muchos lugares se sigue utilizando, se utiliza de manera importante lo que tiene que ver con la cuestión telefónica. Por ejemplo, atenciones telefónicas a una determinada oficina, a un área de una institución, o lo que tiene que ver con la parte de medicina, los hospitales y demás, hay un centro de llamado, la policía también tiene bomberos, ¿sí? Todos que son estos centros de urgencia donde uno llama y después te derivan al respectivo departamento o el área determinada. Pero entonces también hay una atención de ese tipo, ¿no? La atención a las personas pueden ser telefónicas de manera particular, individual, o acceder a un centro de llamadas y que de ese centro de llamadas sea derivado hacia el lugar donde hacia el lugar que se necesita. Nosotros podemos ser parte de ese centro de llamado o podemos ser parte de la persona que
recibe después, oportunamente, que es derivada del centro de llamada. Entonces, una vez que tenemos identificado esto, nos sirve para acotar cada uno de ellos y ir trabajando e ir analizando qué cosas, qué falencias tengo, qué debilidades tengo en cada uno de estos puntos, de estos canales, y cómo hacer para mejorar cada uno de ellos, ¿sí? Entonces ahí estaríamos pensando entonces en esos canales de atención que también a veces son descuidados. Se piensa que la atención, ¿sí?, al público tiene que ver únicamente con lo presencial. Y se descuida muchas veces todo lo otro que también es atención al público, ¿sí? Bueno, para todos los canales de atención que le mencioné, es importante el uso de lenguaje claro y sencillo, evitar excesivo lenguaje técnico en términos legales. La otra cuestión importante es cordialidad en la comunicación, mantener siempre las normas básicas de cortesía. El otro punto es retroalimentar el comportamiento del ciudadano, ofrecer al ciudadano todo el material disponible que colabore para resolver su inquietud, ¿sí? Y cuarto sería divulgar el uso de los puntos de contacto existentes. Incentivar medios virtuales informándole los beneficios y la comodidad. Una de las razones por las que la gente a veces, las personas, no utilizan otros medios que no sea la atención al público, que no sea la atención cara a cara, no es que no quieran, sino que desconocen muchas veces que existen otras formas de contactarse, y entonces es necesario que continuamente eso se vaya haciendo evidente y que se lo vaya mostrando, que si bien es importante que acceda a la atención al público, también puede recurrir a otros medios que también le van a solucionar el problema a veces y de manera mucho más rápida o en otro momento, ¿no? Pero bueno, a veces eso es importante porque se desconoce muchas veces. El desconocimiento a veces te puede llevar a esto, ¿no? A que vayas al punto de atención al público no porque quieras, sino porque no desconozcas otras formas. Bueno, cuestiones ya, y como recién les comentaba en este último video, en atención al público se debe evitar lo siguiente. Estas cuestiones que son ya el cara a cara cuando estamos frente a las personas y que muchas veces olvidamos o descuidamos, ¿sí?, que las podemos llegar a saber, seguramente ustedes la deben saber, pero a veces se descuidan o se olvidan, es como una cosa, el trabajo rutinario implica que a veces nos olvidemos de algunos procedimientos que son necesarios recordar más que ustedes no lo sepan, ¿no? Entonces, en la atención al público se debe evitar conversar con otras personas en el puesto de atención al público, contar al usuario los problemas internos de la organización, dar explicaciones de asuntos concernientes a otro servicio, ¿sí? Cuando sucede esto, en este caso, lo importante es decir, bueno, esto no pertenece a nuestra área, sería importante que usted vaya a esa área y que le expliquen las razones por las cuales nos están brindando ese servicio o está sucediendo tal cosa. Si no, muchas veces nos encontramos con una información cruzada y que no necesariamente sea la fidedigna o la verdadera, ¿no? Entonces, siempre evitar, si no es de mi área, si no es a lo que me compete, evitar dar explicaciones que corresponden a otros, ¿no? Y también hablar de temas personales en frente o frente al usuario, no es conveniente recibir llamadas personales y atenderlas. Parece una situación, una obviedad puede ser, pero muchas veces nos puede ser que nos olvidemos y eso hace que en ese lapso que las personas tienen cuando la están atendiendo, puede ser que esa calidad percibida se desmejore o se deteriore por esa percepción que está ofreciendo esa persona que está dando la cara, una persona de contacto. Bueno, un poquito más largo aparecen acá un montón de cuestiones que también me parecían importantes, de cuestiones que en la atención al público se deben evitar. Por otro lado, entonces, demostrar demasiada familiaridad en el trato con algunos usuarios conocidos o habituales. ¿Qué puede suceder con esto? Bueno, el resto de los usuarios que esperan ser atendidos pueden malinterpretar lo que está viendo como una señal de favoritismo o de pérdida de tiempo. Entonces puede surgir esto que es un malestar innecesario, ¿sí? Dedicarnos a otras cosas mientras el usuario está hablando. Si tenemos algún tema para terminar o resolver, es mejor terminarlo después. Y brindarle toda la atención posible mientras la persona está hablando y mientras está mostrando todo su problema y está tratando de resolverlo. El último que vemos acá también es posible que el usuario hable, que es posible que mientras el usuario esté hablando, nosotros empecemos a consultar la computadora, pero no por una cosa de desatención, sino para acelerar más el trámite. Entonces podemos estar, mientras la persona está hablando, utilizando la computadora o viendo algunos trámites, algunos papeles que tienen que ver con su atención,
pero como la persona puede ser que desconozca cuáles son los métodos o los modos de procedimiento, puede pensar que, bueno, en este caso tenemos que lo que puede pasar es que puede pensar la persona que estás en otra, que la persona de atención al público está en otra situación, pensando en algo, y que no necesariamente lo está atendiendo como debiera, ¿no? Y cuando en realidad no es así, entonces lo que hay que hacer es comenzar entonces planteando y advertir al interlocutor que para que la situación se resuelva, vamos a tener que hacer por estos pasos. Entrar a la computadora, ver algunos trámites o hacer estos procesos, y para acelerarlo, entonces vamos a utilizar ese tiempo mientras él está hablando, ¿no? Hacérselo saber. Bueno, otro de los puntos que también me parecen importantes y que después voy a hacer otra aclaración acerca de esta atención virtual, de la atención, tiene que ver con lo virtual. Bueno, cuando yo les mencionaba recién la atención al público, en lo que tiene que ver con lo virtual, también es una herramienta que puede ser muy útil cuando estamos trabajando en la atención al público. El correo electrónico es uno de los medios de comunicación que más se utilizan en los servicios. Por esto, debe ser revisado regularmente durante el día y dar respuesta inmediata a las consultas o solicitudes que nos realicen por este medio. En caso de que se necesite un poco más de tiempo al ejecutar la tarea, se debe dar una respuesta para hacer saber al usuario de esta situación, ¿sí? Entonces, puede ser que no pueda solucionar un tema ya de manera inmediata, pero sin embargo tengo que hacer saber a la otra persona que desconoce cómo son los procedimientos, que sin embargo estamos trabajando en su tema, que no es un tema olvidado o que ha sido dejado de lado, ¿no? Por ejemplo, se puede enviar un correo muy sencillo, muy cortito, donde diciendo solicitud recibida, estamos trabajando en ella, en cuanto lo resolvamos se lo comunicaremos, muchas gracias. Eso que parece un tema menor, implica que a la otra persona una tranquilidad sobre la ansiedad que tiene a esperar que se resuelva su problema, ¿no? Entonces, a veces ese tiempo que no podemos brindar implica que la otra persona no va a llevar a malinterpretar nuestro trabajo y nos va a dar un tiempo también para poder ejecutar lo que tenemos que hacer para resolver su tema, ¿no? Bueno, protocolo de atención virtual. Ante todo es necesario ponerse en el lugar del usuario. Los buzones electrónicos, ¿sí? Aquello cuando te envían un correo electrónico es otro mostrador más de atención al usuario. La recogida de demandas y el suministro de respuesta por esta vía debe estar prevista y organizada. Al final siempre es importante, cada vez que se envía un correo, es importante que aparezca el nombre completo del remitente, puesto y número de teléfono. Bueno, en este caso no sería necesario, pero sí me parece pertinente mencionar que es interesante saber quién me recibió, quién me envió ese correo y a quién puedo recurrir o a quién le puedo volver a reconsultar en caso de que sea necesario, quién fue la persona que se encargó o que se encarga del tema del tema que necesito resolver, ¿no? Entonces, a veces es importante entonces que esté evidenciado en el correo quién es la persona por lo menos responsable de esa área y a la cual puedo recurrir, no necesariamente poner, como dice acá, todos estos datos, pero sí que se pueda llegar a conocer quiénes son las personas responsables, ¿no?